¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando la primera semana completa del periodo ordinario y, bueno, iniciando una semana donde se anticipa mucha actividad en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, la información predominante en esta Cámara es la sesión que está pedida para el miércoles que viene. Hoy se oficializó, en principio, recordemos, esta era una sesión que ya se había pedido o se había anticipado el pedido en el mes de febrero, después se había pedido para el martes, después se modificó para el miércoles por cuestiones administrativas y bueno, finalmente en principio no había muchas expectativas respecto de que fuera a tener quórum y ahora todo indica que bueno, las expectativas han aumentado sustancialmente respecto de que vaya a tener quórum. Ahí el miércoles también va a haber actividad en comisiones, fundamentalmente el tema del régimen penal juvenil. Y del otro lado del Congreso también la expectativa está respecto de la novela de este verano, que es la cuestión de los jueces de la Corte Suprema, a ver con qué nos sorprenderán en estos días. Y si finalmente hay expectativas de que pueda haber una sesión especial donde finalmente se traten este tema de los jueces Lijo y Manuel García Mansilla. Se verá sobre ese tema. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa con mis compañeros a quienes ya les paso a presentar. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bueno, desde esta señal tampoco podemos ser ajenos a la brutalidad del desastre, ¿no?, que generaron las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca. Todos vimos las imágenes tremendas de cómo el agua arrasó, se llevó puesto todo a su paso, hasta las esperanzas de cientos de familias que vieron perder todo, pero más allá de las pérdidas materiales también hay que hablar de pérdidas en vidas humanas. A medida que van pasando las horas, la cuenta lamentablemente, ¿no?, de vidas humanas perdidas va aumentando. Rápido de reflejos, el gobierno puso manos a las obras. Fueron hasta allí la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también fue su par de defensa, Luis Petri, a trabajar codo a codo con Axel Kicillof y las autoridades del gobierno bonaerense. Hubo un anuncio que fue ejecutado hoy mismo del envío de 10.000 millones de pesos, que no alcanza para poder cubrir la emergencia, pero claramente ayuda. Así que bueno, esa articulación entre nación y provincia de alguna manera puso paños fríos a la tensión, que todavía está latente, entre nación y ciudad por el tema de la seguridad, después de que el gobierno amenazara con intervenir la provincia de Buenos Aires después de describir la situación como un baño de sangre. Pero la agenda en términos de seguridad, esto no cambia la estrategia en términos parlamentarios, porque este miércoles el plenario que se había anunciado de comisiones, encabezado por Legislación Penal para reducir la edad de imputabilidad, se mantiene. Se modificó el horario, va a ser a las 10 de la mañana, este plenario de 4 comisiones que convocó la diputada Laura Rodríguez Machado, y a las 12 del mediodía fue ratificada la sesión pedida por la oposición dialoguista para tratar la batería de proyectos vinculados al escándalo Libre, así que tenemos toda la atención puesta en esos dos temas principalmente. Así es, Sebastián, y bueno, saludamos también a Daniela Romero. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Buenas tardes. Sí, el tema de Bahía Blanca claramente va a ser algo que va a llegar acá a la Cámara de Diputados. De hecho, bueno, hay un proyecto de ley que presentó, que firmó principalmente Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, pero que suscriben tanto de la UCR, tanto de Encuentro Federal, del mismo PRO, hasta la firma de Cristian Ritondo, para justamente declarar una emergencia ambiental, habitacional y económica en Bahía Blanca, y que para mí el punto más importante del proyecto tiene que ver con que le quieren pedir al Ejecutivo que destine una partida extraordinaria, de la cual no se fija el monto en el proyecto, pero que esto se sumaría a los 10.000 millones de pesos que hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó que envió para Bahía Blanca. Entonces, yo creo que esto va a ser clave porque, bueno, se mete en el tema del caso Libra y el tema del quórum de la sesión del miércoles, porque justamente es un proyecto que lo quieren tratar de meter en la sesión, y ahí se va a poner en juego también el oficialismo y los aliados, si van a dar o no van a dar quórum para esta sesión, de manera de que se pueda acelerar justamente la aprobación de este proyecto de ley para Bahía Blanca. La realidad es que al ser una sesión que tiene como foco justamente investigar al presidente de la Nación
por el caso Libra, es muy probable que el oficialismo y los bloques aliados no quieran contribuir con el quórum, aunque también hay espacios dialoguistas que tienen sus propias iniciativas para investigar al presidente, aparte de, por supuesto, la de juicio político, que yo creo que es la más extrema de parte de la oposición. Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo se desenvuelve el quórum de la sesión del miércoles cuando si se define que van a incluir o no el proyecto por Bahía Blanca. Y también, bueno, como mencionabas recién, José, en el Senado todavía la novela de los jueces está más ardiente que nunca. Con alto rating. Sí, alto rating. La semana pasada, bueno, se dio a conocer que habían 2 dictámenes de rechazo para el juez Manuel García Mansilla, quien ya tomó juramento ante la Corte, o sea, ya es juez de la Corte, a diferencia de Ariel Lijo, al cual le rechazaron la licencia. Y le dijeron que prácticamente, bueno, no puede ser juez de la Corte Suprema si mantiene su cargo en el Juzgado Federal 4 de Comodoro Pi. Entonces, estamos hablando de que un juez de la Corte tiene 2 dictámenes de rechazo, todavía no juntan las 9 firmas como para concretar ese dictamen, así que vamos a estar hablando de eso, de quién es esa firma que falta y cuál es la disputa que se da alrededor de lo que puede pasar si el Senado rechaza a un juez que ya tomó juramento ante la Corte. Muy bien, perfecto. Y bueno, ahora vamos a hablar justamente de toda la actualidad que se viene en la Cámara de Diputados con un invitado que viene de la provincia de Salta, hacia donde ya mismo vamos. Y estamos en comunicación con un amigo de la casa, el diputado Carlos Zapata. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Muy buenas tardes, señor Di Mauro. Le estoy muy agradecido por invitarme a participar en su programa. Primero que todo, ¿qué es la imagen que está detrás suyo? A ver, ¿qué paisaje nos ofrece hoy? Bueno, este paisaje ahora está cambiado porque esta es la zona de la Quebrada del Toro, a la altura de la estación Ingeniero Mauri, donde en estos días, fruto del aumento de las precipitaciones, hubo algunos derrumbes y hay bastante gente que está pasándola mal en esa zona. A propósito de lo que dice, a propósito del detalle de lo que hablábamos recién respecto de bueno el dramático temporal, el trágico temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, sabemos que en Tucumán también hubo graves inundaciones, entonces por eso, ¿cómo está la zona allá en el norte del país, climatológicamente? Bien, hubo unas fuertes precipitaciones y de acuerdo a la localización hubo daños de distinta magnitud. Nosotros en este momento estamos en emergencia en el área ribereña del río Pilcomayo, donde una gran crecida hace prever que se va a producir avances del curso de agua y pueden quedar algunas poblaciones aisladas. No es un hecho nuevo, ocurre recurrentemente. Lo importante es estar preparado para que esta gente no quede sin auxilio. Ha crecido también el río Bermejo. En la zona de Anta también hubo alguna lluvia fuerte y acá en la zona de Capital llovió bastante, pero bueno, hay más obras de infraestructura que permiten la evacuación de las aguas. En la Quebrada del Toro, que es el paisaje que está detrás mío, hubo una precipitación que excedió lo normal y ahí se produjeron cortes en varios sectores en la Ruta Nacional 51. Presurosamente, gente del destacamento de San Antonio de los Cobras, Gendarmería Nacional, corrió en ayuda de la gente que estaba en problema. Hubo un rescate de turistas italianos que estaban en la zona de Labra. Y más abajo los cortes de ruta hicieron imposible transitar. Hay muchos pobladores que viven en las laderas y en algunos pequeños vallecitos que están cerca de la Quebrada del Toro que han sufrido consecuencias. Por el exceso de lluvia se producen desprendimientos, se producen aludes. Algunos casos arrasó la toma de agua que les servía para subsistir. Ya está presente ya desde el sábado mismo destacamentos o equipos de vialidad tratando de restablecer el tránsito en la Ruta 51 y a su vez tratando de generar algún tipo de defensa en el curso de este río, que es un río de montaña, corre a mucha velocidad y tiene mucho arrastre. Lamentablemente la provincia de Salta no cumple la parte que le corresponde en todo este problema, que es el mantenimiento, la defensa y el encauzamiento de los ríos, que como usted sabe corresponde a jurisdicción y competencias provinciales.
Y bueno, acá hay mucha propaganda y pocas obras, y la ruta nacional que está construida bordeando el río y en algunos lugares por el lecho del río, ha sufrido las consecuencias de esa falta de mantenimiento. Esperemos que sepan dar cuenta la gente y que puedan trabajar para el futuro. Y después, en cuanto a la asistencia, esto está en el departamento de Rosario de Lerma, donde hay 2 municipios. El más grande es el municipio de Campo Quijano. El intendente Lino Llonar dispuso ayuda de forma inmediata, y también el intendente de Rosario de Lerma, que no tiene jurisdicción sobre este lugar, pero también es oriundo de la localidad de Chorrillo, ahí muy cerca de esta foto, y también enviaron ayuda. Muy atinado me pareció el mensaje del responsable de Defensa Civil del municipio de Campo Quijano, pidiendo que, está bien, la solidaridad de la gente tiene que ser canalizada, pero hay muchas cosas que solo se necesitan de entrada, y después hay cuestiones, necesidades que son recurrentes. Entonces pidió que se priorice la donación o el acercamiento de dotación de agua para abastecer a esta gente, más que de ropa. Pero en fin, todo se necesita en el primer momento, y luego después está la necesidad recurrente hasta tanto se solucione el problema definitivamente. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. Buenas tardes, don Sebastián. Buenas tardes. El tema de la emergencia ambiental, habitacional y económica, bueno, trascendió que se colaría en la sesión especial que ya fue confirmada para el miércoles de la semana que viene, que tiene como eje central los distintos proyectos que tratan de esclarecer las responsabilidades políticas de Javier Milei y de su entorno en el escándalo por la promoción del criptoactivo Libra. ¿Qué es lo que usted espera para esa sesión? ¿Cree que la oposición podría arrimarse al quórum de 129 legisladores? ¿Qué es lo que está buscando esos sectores de la oposición, tanto dialoguistas como sectores más duros? ¿Y cómo va a enfrentar la situación el oficialismo que usted integra? Bien, todavía no tuvimos la reunión de bloque. A mí me parece muy mal que parte de la oposición quiera utilizar la desgracia que se está viviendo como consecuencia de las inclemencias climáticas para tratar de forzar el tratamiento en una sesión. El Poder Ejecutivo Nacional actúa en forma presurosa, dando una ayuda extraordinaria de 10.000 millones de pesos, diciendo que no es la única, sino que va a atender después cualquier otro tipo de pedido razonable vinculado con un proyecto para la recuperación de la afectación. La emergencia, mire, yo soy escéptico. El hecho de que exista un papel donde dice emergencia no asegura que se vaya a solucionar el problema. Tenemos vigente en la República Argentina emergencias de todo tipo, desde violencia contra la mujer, emergencias de seguridad, emergencia alimentaria, emergencia habitacional, emergencias económicas, y los problemas siguen subsistiendo. Es un estilo que correspondía a la gestión anterior, yo lo podría describir como emergentocracia. Y la situación que sufre la provincia de Buenos Aires no me es ajena, ni tampoco significa que por ser el signo político diferente uno le va a dar la espalda. Pero no podemos utilizar en forma política la desgracia de las personas para forzar el tratamiento de proyectos que no tienen consenso en la Cámara de Diputados. En cuanto a la emergencia, en la sesión separada, supongo que no tendrá problema. Pero el temperamento a seguir por el bloque de la Libertad Avanza se definirá en la reunión que vamos a tener el día de mañana. ¿Cómo le va, diputado? Dani Romero la saluda. En línea con lo que mencionaba recién sobre qué es lo que se puede hacer para solucionar el problema. Usted mencionaba que un papel que diga que se declara la emergencia no necesariamente tiene un gran impacto en justamente que se solucione. Sí, el proyecto de ley que plantea no solamente Unión por la Patria, sino que acompaña también el PRO, la UCR y demás bloques dialoguistas, plantea que el Ejecutivo le designe una partida extraordinaria a Bahía Blanca para justamente solucionar las cuestiones, apoyar a la infraestructura y a los ciudadanos, a las víctimas de esta tragedia ambiental. ¿Usted qué cree que puede hacer el Ejecutivo para solucionar el problema? Porque también hubo mucho debate con respecto de si se paralizaba la obra pública o no tenía que ver, que tendría que destinarle más fondos. ¿Cómo cree usted que puede reparar el problema el Ejecutivo? Mire, el Poder Ejecutivo Nacional no tiene jurisdicción y competencia en lo que hace
la evacuación de las aguas provenientes de las lluvias, o sea, y tampoco en los ríos. Las competencias, eso está establecido claramente, corresponde a las provincias. Dentro de esas competencias que tiene la provincia, tiene una obligación que es de previsión y de sentido común de actuar en lo que se llama defensa y encauzamiento. Es decir, en los cauces tratar de que los ríos de montaña, me refiero, que son los que más conozco, tratar de que en el medio del cauce está preparada la vía, que cuando viene mayor volumen de agua, no vaya a buscar las orillas, porque cuando chocan una orilla rebota la otra y ahí se producen los mayores daños, porque producen desmoronamiento en lugares donde no está preparada para recibir el embate de grandes volúmenes de agua. En el sur de la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, creo que la responsabilidad de la jurisdicción de la competencia le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Que la nación ya ha demostrado que no le va a dar la espalda ante la desgracia es un hecho. Ahora, la nación decide con los funcionarios nacionales y con los resortes nacionales y con las posibilidades nacionales. No se puede transformar esto en un hecho político, oficialismo o oposición, porque hay gente al medio que está a la espera. La provincia de Buenos Aires, en vez de gastar tanto dinero, el gobernador Kicillof tratando de mantener un aparato, una maquinaria política, podría empezar a reducir esos gastos para canalizarlo a la atención de los pobladores de su provincia. De la nación, yo estoy seguro que el gobierno de Javier Milei no le va a dar la espalda, pero el primer eslabón es la provincia de Buenos Aires. Diputado, el presidente de la Nación el sábado pasado, no el anterior, anunció en ese momento que iba a mandar el acuerdo con el FMI al Parlamento y bueno, finalmente se cumplió ese anuncio, pero bueno, yo veía que usted está en la Comisión de Presupuesto y me imagino que ya se estaba preparando para tratarlo, pero no, va a ir, viene como DNU, o sea, no va a pasar por Presupuesto y Hacienda, sino por la bicameral previamente, lo cual ya ha generado ciertos reproches de parte de la oposición, por una cuestión de que, bueno, se está esquivando lo que establece la ley Guzmán. Bueno, ¿cómo va a resolverse esa situación, le parece a usted? Bien, la ley Guzmán no puede escapar a los dictados de la Constitución. El tratamiento del acuerdo del Fondo Monetario Internacional tiene que darse prontamente para tratar de arrimar una solución efectiva y eficaz para los problemas que tiene la Argentina, que son el arrastre de malas gestiones anteriores, especialmente del gobierno de Unión por la Patria. El mecanismo elegido, el DNU, que debe ser considerado, puede ser considerado por el Congreso, me parece un camino que está contemplado dentro de la ley y no se trata de sortear absolutamente nada. Utilizando las posibilidades que del ordenamiento constitucional se va a proceder de esa manera. Y en el tratamiento, cuando llegue a tratamiento del DNU, se verá primero su contenido, la amplitud, las condiciones. Algunos sostienen que ese DNU tiene que tener prácticamente un detalle completo de cuál sería el acuerdo, y otros dicen que es la autorización para firmar un acuerdo que signifique aporte o no aporte de dinero para ser aplicado a tal cosa, o sea, las líneas generales que tendría el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que, como está claro y anunciado desde el Poder Ejecutivo, se va a utilizar para mejorar el balance del Banco Central y que de hecho puede significar una baja en el endeudamiento global del Tesoro. Entonces, yo considero que el camino, para resumirlo, el camino es adecuado, se encuadra dentro de la ley y tampoco creo que sea una oportunidad para que la oposición trate de seguir esmerilando y voltear el gobierno de Javier Milei, de ninguna manera. Acá la solución que se busca con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es darle viabilidad al cumplimiento. En segundo lugar, dar la posibilidad de que se cuenten con las herramientas de regularizar el sistema cambiario y financiero, de forma tal de que la apetencia que hay en el mundo de traer inversiones hacia la Argentina encuentre una facilidad más que le permita tomar una decisión adecuada, que en definitiva va a redundar en el crecimiento de nuestra economía, en los niveles de empleo, en el ingreso nacional y en el ingreso de los argentinos.
Diputado, una de las cuestiones que plantea espacios dialoguistas, aliados, mejor dicho, como la UCR o también incluso el PRO, en línea con el acuerdo con el FMI, es que se reimpulse la negociación por el presupuesto 2025. ¿Usted, desde La Libertad Avanza, cree que eso es posible y que debería suceder, que es viable, o que ya estando en marzo es un tema que va a quedar en la nada? Mire, primero debieran demostrar ellos que es posible. La posibilidad estuvo presente desde el momento en que el presidente de la Nación, el 15 de septiembre, presentó ante ambas cámaras, a la Asamblea Legislativa, en un hecho sin precedentes, cuáles eran las líneas generales del presupuesto de la Nación. Se deliberó en comisión, en plenario, durante más de 3 semanas. Se llevaron funcionarios para que expliquen cada una de las políticas vinculadas a las carteras que ellos integran. Y cuando llegó el momento, empezó a aparecer alguien que quería destruir el equilibrio fiscal, trayendo ideas trasnochadas, como cambiaron la ley de coparticipación y cosas por el estilo, sin ningún tipo de debate. La oportunidad de la oposición tuvo de discutir, y en el caso que aumentaban erogaciones, en ningún momento dijeron cómo se iban a financiar. Entonces, ante esa situación, mire, la Argentina no puede quedar parada por una cuestión de disputa política o porque la oposición dialoguista, como quiera llamarla, quiera medir fuerza o mostrar que puede acorralar al Poder Ejecutivo. La Argentina, felizmente, en su ordenamiento legal tiene resortes que le permiten no parar la administración y que son utilizados por el gobierno de Javier Milei para seguir adelante en el cumplimiento de todas las promesas de campaña y sobre todo en mejorar el desempeño y mejorar los logros que ya vienen mostrando desde hace un año. La opción de tratar o no dependerá de nosotros, dependerá que si la oposición realmente se aviene a aceptar las reglas de presupuestación y cuáles son los objetivos que ha planteado el pueblo argentino al votar a Javier Milei. No más déficit fiscal, basta de clientelismo político, equilibrio, no emisión y trabajar para una Argentina mayor y no aumentar impuestos sobre todo. Diputado, Cortita, sí. sí, no, otro tema con la cual la oposición dialoguista vuelve a la carga tiene que ver con las alícuotas de retenciones, que es un tema que incomoda, genera alguna rispidez en la Casa Rosada, porque si bien el presidente Javier Milei siempre declaró, incluso antes de ser presidente, cuando era diputado, que estaba en contra de la existencia de las retenciones, hasta ahora, llevado un año y pico de gestión, apenas pudo atenuarlas en una medida que no está a la altura de las expectativas ni de la oposición dialoguista, ni mucho menos del sector agropecuario. ¿Qué cree usted que tiene que pasar? ¿Cuál cree que son las condiciones para poder avanzar en una quita de retenciones más agresiva o incluso su eliminación completa? Mire, es curioso porque quienes hoy reclaman desde la política la quita o la rebaja de retenciones son los que las mantuvieron o los que las crearon. Para que se vaya reduciendo la presión fiscal, se tiene que ir incrementando la actividad económica, y para incrementar la actividad económica necesitamos inversiones, y el acuerdo del Fondo Monetario Internacional apunta ahí. Dentro de las prioridades que existen en lo que se representa la baja de carga tributaria, sobre todos los sectores de la economía, están las retenciones. ¿Hubo algún proyecto en algún momento que firmé junto con el diputado Torello, que significaba bajar la retención en 0,5% por mes? No se trató, pero en el gobierno de Macri, donde buena parte de esta oposición dialoguista se inscribe, trataron de bajarla y después la terminaron subiendo nuevamente. Entonces, mire, nosotros tenemos que alcanzar escalones de estabilidad para poder ir poniendo en práctica todo esto que significa la rebaja de los impuestos. En la medida en que nosotros no podamos avanzar en el incremento de la productividad, motivado por la serie de piedras que están poniendo en el camino de la oposición al kirchnerismo y algunos bloques que se dicen cercanos, como pueden ser la coalición cívica y compañía, mire, todo esto se va a ir dilatando. El Poder Ejecutivo tiene firme convicción de que es el peor de los impuestos, pero para sacarlo tenemos que estabilizar el país. Si no, volvemos a lo anterior, de lo que la gente no quiere regresar. Entonces, en el marco de la estabilidad, todo es posible.
Y me llama la atención que quienes ahora son los grandes doctores y los grandes aconsejadores, lo que hay que hacer en economía, son los que han llevado a la República Argentina al lugar donde estuvo al momento que llegó Javier Milei. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos su contacto ahí. El agradecido soy yo. Que tenga buenas tardes. Gracias, diputado. Era el diputado Carlos Zapata de la Libertad Avanza de la provincia de Salta. Vamos a un corte y después lo seguimos con más plenario. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y seguimos con plenario. Hablábamos de que toda la expectativa está puesta en la Cámara de Diputados en lo que vaya a suceder el miércoles, porque no solamente hay pedido una sesión especial por parte de la oposición, sino que está el tema del el reinicio del debate de la baja de edad de imputabilidad, que estaba previsto originalmente para las 11 de la mañana, ahora se ha adelantado a las 10 de la mañana. Hubo una suerte de enroque con lo que era la sesión, porque originalmente la sesión era para el martes. Después se pasó para el miércoles a las 10 de la mañana, la reunión de la comisión, del plenario de comisiones era para las 11, finalmente se adelanta a las 10 y la sesión para las 12. Me parece bastante razonable porque, digo, si no, lo contrario sería que se superpongan las agendas. Esta primera reunión, una reunión informativa de este plenario de comisiones, es para repasar la agenda de trabajo, ¿no? La hoja de ruta ya la informativa ya no. O sea, esta ya dejaría de ser informativa, porque va a ser de debate entre los dos, por lo menos que se anuncia que sea así. Está bien, pero hay 2 horas por lo menos de debate entre los legisladores, me parece que es un tiempo prudencial. Y a las 12 del mediodía, bueno, muchos de estos diputados, son 103 entre las 4 comisiones, van a tener que, bueno, aquellos que así lo determinen, ocupar sus bancas en el recinto para discutir todos los proyectos que tienen que ver con la investigación del caso Libra. Y atención, porque se puede meter por la ventana el tema de la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional por la catástrofe ambiental, ¿no?, que hubo, valga la redundancia, en Bahía Blanca. Así es, pero bueno, la cuestión es que en principio, bueno, van por el tema de la baja de edad de imputabilidad, un tema que ya tuvo, lo hemos comentado, 7 reuniones a lo largo del año pasado, o sea, no es que vayan a arrancar, y por eso hacíamos hincapié en el tema de que ya no sería informativa, por el hecho de que fueron todas informativas las anteriores. Desde aquella que se hizo el 31 de julio, en la que vino el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y otros funcionarios, y bueno, a partir de ahí hubo mucha participación de todos los interesados en hablar o que fueron convocados para hablar a lo largo de esas 6 reuniones siguientes, en las que se avanzó con el tema, donde quedó claro que iba a ser difícil que se estableciera la edad de baja de imputabilidad en los 13 años, que muchos sectores, aún los que estaban de acuerdo con la baja, hablaban de 14, pero bueno, de esos Finalmente temas... creo que José se va a terminar consensuando en 14 años. Eso fue lo que confirmó, creo que José Luis Espert, si no me equivoco, la semana pasada. Y yo creo que claramente el consensuar finalmente una edad tiene que ver con dejar de hacer reuniones informativas y proceder a efectivizar que se dictamine este proyecto de ley y que vaya al recinto pronto. Sí, ese no era el único punto de discordia, obviamente fijar la edad de imputabilidad es importante, digo, no es lo mismo lo que dijo Milei de 10 años, lo dijo en su discurso, lo ratificó, aunque el proyecto del Poder Ejecutivo indicaba los 13 años, que, bueno, mantener los 16 años o buscar un punto intermedio que parece ser lo que tiene más chances, tiene mayor viabilidad de 14 años. Pero además de ese punto, se encuentra, bueno, qué tipo de delitos serán punibles para aquellos que cometan estos ilícitos, cuál es la duración de las penas, qué castigos alternativos
se proponen desde la legislación a la mera reclusión o el encierro, y cuáles son las medidas complementarias de resocialización para evitar que los delincuentes, una vez que que cumplan con la condena, se reinserten en esa espiral de delincuencia. Eran bastantes los condimentos que están en este abanico de discusión que había que saldar. Me parece que hubo algunos avances en el trabajo de asesores y por eso ya hay condiciones políticas para entrar en una etapa de mayor resolución, y por eso ahora, después de haber escuchado el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, bueno, se le dio mayor impulso y finalmente parece que son los tiempos del Congreso Nacional para avanzar en algo que para determinado sector de la política era una deuda, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con la delincuencia que generan los adolescentes de 13, 14 años? Obviamente la solución integral, estructural, pasa por otras cuestiones, pero mientras tanto siguen habiendo crímenes aberrantes cometidos por adolescentes y hay que poner, aunque sea, una respuesta parcial por parte del Estado. Recordemos que en este plenario van a participar 4 comisiones, donde estamos hablando de alrededor de 120 diputados, porque estamos hablando de legislación penal, que es la cabecera, que conduce Laura Rodríguez Machado, que es la que convoca. Está la Comisión de Familias, que conduce Roxana Reyes, radical de Santa Cruz. Justicia, que es el diputado Quintar de la Libertad Avanza, jujeño. Y Presupuesto de Hacienda, que como decía Dani, justamente es el presidente José Luis Espert, que también obviamente tiene mucha incidencia. Lo hablábamos el viernes, ¿te acordás? Sí, cuando de hecho dijimos... iba a acotar a lo que planteaba Sebas de cuál es el debate que, como decía, tiene que ver con prácticamente qué se va a hacer con los adolescentes que cometen este tipo de delitos. Bueno, ¿dónde van a estar? Es otra de las preguntas principales y ahí la comisión de José Luis Espert Presupuesto juega un rol clave porque claramente va a tener que haber una inversión en infraestructura importante, no solamente en personal, porque también el proyecto contempla que haya un acompañamiento, no solamente por una cuestión de educación, sino una cuestión de reinserción laboral. Sí, se crea la figura del supervisor, ¿no? Exacto. Para buscar la rehabilitación de la persona que cometió el ilícito y está purgando la... Una cuestión física, que el otro día lo escuchaba a Rodrigo de Loredo hablando de esto en la televisión, que es, ya de por sí tenemos en la Argentina un problema de estructura de que tenés una cárcel para 10.000 y tenés 15.000, o sea... El hacinamiento. Claro, entonces, y el proyecto de ley especifica que justamente los adolescentes no van a estar, no van a estar encerrados con el resto de los presos. Ahí va a haber un lugar especial para asignar a los menores que sean arrestados eventualmente si este proyecto se hace ley. Entonces, eso va a requerir de una inversión, todavía no se habla de una cifra concreta, eso también es un tema que para mí tiene que definirse y en estas reuniones de comisión pronto. Hubo un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso que hablaba de 200.000 millones de pesos, que es un número, así que se habló en estas reuniones de informativas que hubo. Recordemos, fueron el 31 de julio la primera, que estuvieron los funcionarios de Nación, el 6 de agosto la segunda, 20 de agosto, 3 de septiembre y la última el 23 de octubre. Por eso hubo un impasse a partir de entonces, no se volvió a analizar el tema y por eso vuelve a ser traído a partir del caso. Hay disparadores, que en estos casos suele suceder, el crimen de la pequeña Kim, de 7 años, donde el tema era que participaron 2 menores de 17 y 15 años. Y otro desencadenante de esta discusión es la fuga de presos en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual provocó álgidas discusiones entre autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, llegó a tal punto el enchastre que hasta hubo cruces entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri por, cuáles son las competencias de cada uno de los gobiernos, quién tiene que hacerse cargo o tener la responsabilidad sobre la infraestructura penitenciaria. Ese es un poco el marco o las coordenadas en los cuales se están dando esta discusión, que va a tener escenario el día miércoles a las 10 de la mañana en este plenario de 4 comisiones. Así será, y estamos hablando entonces de temas judiciales y el tema judicial que implica
al Tribunal Superior de la Nación. La nuestra, lo que vemos definido como una novela, bueno, la cuestión no es para restarle importancia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. El tema de la Corte Suprema. Es realmente una novela, y tiene capítulos todos los días. Esta semana se espera que haya otro, porque bueno, justamente el tema del fin de semana tiene que ver con que apareció un dictamen de rechazo del juez Manuel García Mansilla, quien ya tomó juramento ante el máximo tribunal y que tiene en total 8 firmas. Recordemos que la comisión de acuerdos que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri tiene que reunir 9 firmas para concretar el dictamen. Es decir, está a una firma de que esto termine en un dictamen de rechazo de mayoría y que puedan ir al recinto para tratarlo y, en cualquier caso, rechazarlo con solamente 25 votos de mínima. Lo que sí ahí van a tener que conseguir es el 37, el número 37 para el quórum. Unión por la Patria tiene 34, exacto, pero de los cuales 20 responden al esquema de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si los 34 estarían firmes, ¿no? En lo que respecta de Manuel García Mansilla, yo te diría que sí. El tema va a ser Ariel Lijo. Ariel Lijo. El tema va a ser Ariel Lijo, que también, bueno, justamente lo que planteaba Unión por la Patria es que iban a rechazar cualquier pliego de un candidato que acepte ser designado por decreto. Ariel Lijo no renunció a su juzgado federal, como consecuencia la Corte no le tomó juramento, por lo tanto no es un juez, fue designado por el Ejecutivo por decreto, pero no asumió por decreto y apuesta al Senado. En ese sentido, hay todavía una esperanza de que, del propio Lijo, te diría, de que el Senado finalmente lo apruebe. Recordemos que necesitan 2/3 de los presentes en el recinto para aprobar un juez de la Corte Suprema. El tema es que el clima se enrareció un montón después del estallido del caso Libra, ¿no? El kirchnerismo tenía una posición que después osciló bastante. Sí, a ver, no solamente el caso Libra, yo creo que en realidad, a ver, el tema de los jueces viene siendo un tema trabado desde agosto del año pasado. Claro. Y el tema sigue trabado en el mismo lugar, que es: yo quiero la ampliación de la Corte Suprema y que negociemos las vacantes desde el resto de las vacantes de la Justicia Federal. Y el gobierno decía, bueno, lo hacemos, pero después de los candidatos, que se me aseguren los 2 candidatos. O sea, el problema sigue siendo el mismo, y cuando apareció el caso Libra, si bien fue una excusa, porque claramente era algo que tuvo una repercusión política tremenda, y justo con el foco en el Senado, porque había una sesión con el pedido de una creación una comisión investigadora. Pero yo te diría, Sebas, que en realidad es un tema que ya viene trabado hace mucho tiempo. Y el tema ficha limpia también hizo aporte en esas negociaciones soterradas que se venían desarrollando, que, bueno, generó que se trabara allá por noviembre. Sí, y ahora la postura de Cristina Kirchner, del kirchnerismo en general, es no darle ni un milímetro de concesión al gobierno, votar en contra de absolutamente todo, entiendo que fueron marginados de la mesa de negociaciones y que además introdujeron ficha limpia, que era un tema que claramente arrincona a la potencialidad electoral que puede llegar a tener Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sí, y la Corte también ahí teniendo un rol muy importante con respecto de lo que es su condena por la causa vialidad, porque ella tiene doble condena, por lo tanto, ahora en una apelación va a depender de la Corte Suprema. Entonces yo creo que el tema de los jueces en el caso de Cristina es muchísimo más relevante que el fantasma de ficha limpia, que a todo esto todavía no hay novedades de impulsar ficha limpia en el Senado. Por lo pronto tenemos un Senado que está prácticamente bloqueado y que no pueden hacer una sesión preparatoria. Entonces va a ser difícil que eso tenga futuro, al menos en el futuro cercano, por cómo está el ambiente en este momento. Pero bueno, lo que sí quieren hacer... de esas firmas en cuestión. Bueno, ahí tenemos el detalle de lo que son los 2 dictámenes de rechazo de Manuel García Mansilla. Tenemos uno que corre por parte de los senadores de Unión por la Patria, que integran la Comisión de Acuerdos, y después otro que está firmado por Guadalupe Tagliaferri y Martín Lustó. Ahora, para mí, digo, ahí te consulto, las firmas de Unión por la Patria son 6, pero en realidad son 7. Ese es un tema que va a entrar en discusión. Ya iba a ir a eso si vamos a la placa número 2. Esa firma que falta, ahí tenemos al resto de la UCR que integra la comisión. Tenemos a Maximiliano Abad, que por lo que tengo entendido, Abad estaría en el lugar de lo que fue cuando fue el pliego del hijo que tiene dictamen de comisión, firmó de la UCR Eduardo Vichy. Claro. En este caso sería Maximiliano Abad, porque Vichy no estaba
en la audiencia de García Mansilla cuando fue al Senado. Claro, y justamente por eso se pone en discusión si la firma de José Mayans puede ser válida o no frente al dictamen de García Mansilla, porque él tampoco estaba en la audiencia del juez de la Corte Suprema cuando fue al Senado. Entonces hay una cuestión ahí que tiene que ver con que hay 7 de Unión por la Patria, pero el peronismo defiende que la firma de José Mayans vale, por lo tanto ahí ya tendrían las 9 firmas. Y yo, ¿sabes qué? Yo pienso que vale. Mira. Y Mayans también dice, hay 2 artículos que justifican el reglamento interno, que no habla en ningún momento de cuándo, de si tenés que estar o no en las audiencias. Si tenés que estar presente o no, bueno, sí. Ahora vamos a poder ver los integrantes. Ahí tenemos los integrantes de la Comisión de Acuerdos, el detalle de cuántos son y de quiénes son, porque como veíamos recién, José Mayans aparece como uno de los integrantes, por supuesto. Sí. Lo mismo con Maximiliano Abad. Claro. Y reitero, el dictamen de Ariel Lijo contaba con la firma de Eduardo Vichy, que ahora no forma parte de la comisión. En su lugar está Abad, sí. Claro, originalmente el que estaba era Abad. Abad se ausentó, por eso aquello de que dicen, bueno, el que no está tiene oportunidad de reemplazarlo. Eso pasa en esta comisión y en todas, en realidad. En su lugar designaron a Pablo Daniel Blanco, el fueguino, que es muy crítico. Entonces, cuando iban por el dictamen del Lijo, dijeron, no, lo corremos. Y lo corrieron a Blanco. Y pusieron a Vichy en lugar de Abad. Vichy solamente para firmar ese que él dijo que no lo firmaba y al final lo firmó. Sí. Y ahora se vuelve a ir Vichy y volvió, en este caso, Abad. Abad. Bueno, todo eso, en realidad, bueno, si se termina de alguna forma resolviendo la cuestión de la firma de José Mayans, ahí ya tenés un dilema muy importante. Porque justamente se da una situación parecida y tenés el antecedente de lo que fue el caso de la UCR con el dictamen del Lijo. Pero bueno, esa disputa va a ser clave esta semana, porque a partir de ahí se resuelve si consiguen o no consiguen las 9 firmas. ¿Te podría sumar Abad? Bueno, Abad es un senador que va muy de la mano con Martín Lustó, que sí firmó un dictamen de rechazo aparte. Podría sumarse la firma de Abad y ahí completan las 9 firmas sin necesidad de la de José Mayans. El resto de los integrantes que están en la comisión, bueno, a ver, de la UCR, Juri y Lozada, no son senadoras de la UCR opositoras necesariamente, si bien pueden llegar a tener opiniones más críticas, generalmente funcionan en alianza con el oficialismo, que reiteramos, o sea, tanto pasan diputados y pasan el Senado, no es el caso de todos los radicales. O sea, que la gran duda es Abad, que... Yo creo que la gran duda es Abad. Porque aparte no tiene gobernador, entonces Yuri es muy Cornejo. Y entonces Cornejo no está distanciado del gobierno. Abad en realidad está enfrentado políticamente a Martín Lustó, representan corrientes que mantienen una hostilidad recíproca en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Lustó también hace base en la ciudad de Buenos Aires, pero en este tema parecería que podrían llegar a coincidir, Dani. Yo creo que en lo que respecta a los jueces pueden llegar a coincidir. Ahora, hay que ver quién se anima a poner esa firma para rechazar a un juez que la Corte ya le tomó juramento. Y acá es donde se va a poner interesante cómo se resuelve, para repasar y terminar con el tema de los integrantes de la comisión. El resto de que las integran, estamos hablando de, ya te diría, aliados del oficialismo, como el correntino Espínola, por supuesto, bueno, los propios miembros de La Libertad Avanza, y el misionero Arce, que también juega bastante en coincidencia con el gobierno. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa si el Senado rechaza al pliego de García Mansilla? ¿Qué pasa? Bueno, el gobierno ya dio una opinión al respecto. No sé si tendremos una placa con la cita de Guillermo Francos. Pero fue polémico lo que dijo. Dijo que el rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato, porque su designación fue realizada constitucionalmente y si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre. Esto es algo que, José, lo vienen diciendo en Casa Rosada desde el año pasado, cuando empezaron a decir, nosotros contemplamos la posibilidad de designar a jueces por decreto.
que creo que fue oficializado recién en noviembre del año pasado, cuando fue que vino justamente el jefe de gabinete Guillermo Francos al Senado a dar su informe de gestión, que José Mayans le termina presentando una carta diciendo nosotros no vamos a aprobar a ningún juez que sea designado por decreto. Bueno, ahí ya se empezó a hablar sobre esta posibilidad y decían lo que tenemos para asegurarnos es un año en comisión. ¿Por qué? Porque ellos plantean y siguen esta interpretación jurídica de que la atribución del presidente de poder designar a través de un decreto simple, un decreto especial, que no debe ser tratado por el Congreso, a un juez o cualquier tipo de empleo que se libere su vacante, que requiera acuerdo del Senado y que se libere su vacante durante su receso, es una atribución que es aparte de la que tiene el Senado para justamente tratar los pliegos que envía el Ejecutivo, en este caso estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que el Senado no trata el decreto. El Senado lo que puede tratar es el pliego que ya fue presentado, pero no el decreto. Entonces lo que plantea el Ejecutivo es, pueden hacer lo que sea con los pliegos, pero el decreto, que es una vía paralela, no se puede rechazar, por lo tanto sigue firme. Y si sigue firme, quiere decir que hasta el 30 de noviembre, como plazo de mínima para el Ejecutivo, se aseguran que García Mansilla continúe frente a la Corte Suprema. ¿Qué dicen en el Senado? Argumento, no hay ninguna forma de voltear un nombramiento de un juez. A través de un decreto, claro. En el Congreso. Claro, eso es lo que dice. El 30 de noviembre nada te dice que puedan sacar un nuevo decreto. Exactamente. Con un nuevo nombramiento ese es el debate que se va a dar porque justamente no tiene precedentes. Claro. O sea, no tiene precedentes y en ningún momento la Constitución o cualquier ley te dice no podés designar por decreto de forma consecutiva. No hay un impedimento, lo podrían hacer tranquilamente. Y estamos hablando de que ya para fines del año legislativo, que justamente el 30 de noviembre es cuando se termina el año legislativo, tenés un Congreso que está renovado. Claro, y aparte el hecho de que en este caso la discusión está, por un lado, hay dos bibliotecas en todo caso, pero Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la Comisión de Acuerdos, ella dice que nunca un decreto simple puede reemplazar a lo que es una decisión sobre el tema de los pliegos. Claro, el Senado tiene la facultad última de aprobar o rechazar a los jueces y lo que plantea justamente desde el Senado es tiene que dejar de inmediato su puesto porque si el Senado lo rechaza, entonces tenemos un integrante de la Corte que está invalidado por quien tiene la facultad justamente de validar a esos jueces. ¿Y quién decide en jueces? Última instancia? ¿Quién tiene la Corte? Y la Corte Suprema. La Corte Suprema. O sea, estamos hablando de una crisis de las instituciones. Claro. Hay que ver si los fallos García Mansilla va a fallar sobre su propia situación personal. Y hay que ver a ver cómo reacciona el resto de las cámaras federales, si ellos van a tomar como válidas los fallos de una Corte Suprema que tiene un juez rechazado por el Senado. Claro. Eso, si es que terminan avanzando con el rechazo, esta semana va a ser clave y con esto cierro el tema. A ver si realmente avanzan con, primero, firmar el dictamen de Mansilla. Recordemos que si no tiene dictamen necesitarían 2/3 para tratarlo y eso es imposible de conseguir, te diría. Entonces, quieren buscar el dictamen de Mansilla y a partir de ahí definen si van o no van a una sesión para tratar los pliegos de ambos candidatos de Javier Milei. Muy bien, pausa y ya volvemos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Seguimos con plenario y bueno, en la tanda hablando a ver qué es lo que va a terminar pasando en el Senado. Sí, bueno, sí, finalmente va a haber una reunión. Sí, recordemos, en el Senado la potestad para convocar a una sesión la tiene la presidenta del Senado, en este caso la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Pero en diputados no, en diputados alcanza con que se presente un número determinado de diputados, 10 firmas, con 10 firmas ya se puede convocar y ahí la autoridad de la Cámara de Diputados tiene que convocar a la sesión, que es lo que ha sucedido para lo que se ha oficializado hoy para el miércoles que viene y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, José, bueno, es una sesión que está motorizada principalmente por Democracia para Siempre, que es este bloque de una docena de legisladores escindidos de la Unión Cívica Radical, disconformes con la conducción más filo oficialista, la que lo llevó Rodrigo de Loredo, también por la presencia disruptiva de 5 radicales con peluca, así se le llama a Campero y compañía, ¿no? Que son quienes decidieron bueno, hacer un voto acrítico lineal a los mandamientos del Poder Ejecutivo. Finalmente, Rodrigo Loredo terminó inclinando la balanza a favor de ese bloque y por eso estos 12 diputados radicales decidieron ir por un camino separado, se fueron y en esa misma huida terminó saliendo del bloque también Barletta, el santafesino que conformó un monobloque para tratar de hacer un poco de equilibrio y buscar una posición intermedia. Dentro de este bloque el que tomó una gran visibilidad y un gran protagonismo en la última semana fue Facundo Manes, el neurólogo que, bueno, tuvo sus minutos de fama, si se quiere, a partir de los incidentes que protagonizó, primero con el presidente Javier Milei y después al recibir, bueno, al ser increpado por Santiago Caputo, él también hizo su parte, digo, se dio vuelta en plena sesión para mirarlo a la cara de manera desafiante. Después el asesor estrella del presidente lo fue a buscar en un pasillo y se produjo el altercado que todos vimos viralizándose en redes sociales. Pero bueno, lo que decíamos es que Facundo Manes es, digamos, alguien que logró un protagonismo destacado en la última semana y que ahora busca llevar más agua para su molino a partir de esta sesión que es impulsada por su bloque, donde Pablo Juliano está un poco en el poroteo fino buscando los 129 diputados sentados en sus bancas. Quien es su socio principal en esta cruzada o en esta ofensiva opositora es Miguel Pichetto, que preside una bancada de 15 diputados. Quedó un poco diezmada, no sé si diezmada, pero obviamente reducida a partir de la salida en la última semana de Ricardo López Murphy, que decidió por una cuestión de posicionamiento electoral para tratar de llevarse más, buscar una impronta más liberal, aunque separada de lo que es la Libertad Avanza, pero buscando tener más llegada al electorado de centro-derecha, decidió irse de un bloque que viene marcando más un perfil opositor como Encuentro Federal, donde conviven distintas expresiones políticas de distintas procedencias, ¿no? Como hay socialistas, hay peronistas, y hay diputados que vienen de distintas experiencias. Terminaron siendo 15, de los cuales, si bien hay muchas firmas en este pedido de sesión, hay algunos que no van a estar. Por ejemplo, no va a dar quórum el diputado Ávila de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Loma Ávila. Tampoco va a estar... De Chubut, gracias por la aclaración. Tampoco va a estar el diputado Morquio de Entre Ríos, ya que es un diputado que responde a Frigerio, que ahora trata de tener buena sintonía con el gobierno. Tampoco van a estar los cordobeses que responden a la jefatura del gobernador Yarior y de Schiaretti. Solamente Natalia de la Sota es firmante, así que seguramente van a haber entre 10 y 11 diputados de Encuentro Federal sentados en las bancas. Y hay que sumar una firma especial en este pedido de sesión que había sido originalmente para el martes, después reprogramado para el miércoles a partir de las 12. En realidad lo pidieron a las 10, pero Presidencia decidió que fuera a las 12 para que no se superponga con la comisión, el plenario de comisiones para bajar la edad de imputabilidad. Claro.
Pero decíamos recién que hay una firma inesperada o que no lo teníamos en la cuenta, que se sumó después, que es el de Álvaro González, que es un diputado veterano, digo, con amplios pergaminos y trayectoria en la Cámara de Diputados, que responde a la conducción. Vicepresidente de la Cámara. Vicepresidente de la Cámara fue, ya no, pero fue vicepresidente de la Cámara, es decir, que es un diputado que tiene un currículum vitae muy nutrido y que responde a la jefatura de Horacio Rodríguez Larreta, que es el ex jefe de gobierno que tuvo, bueno, una experiencia fallida como precandidato presidencial en el año 2023. Quedó un poco desperfilado Rodríguez Larreta, que quiere ahora volver al ruedo y por eso busca asociarse con estos bloques de la oposición intermedia, más dialoguista, entre otros la coalición cívica, pero también Encuentro Federal y obviamente los radicales disidentes o díjolos, donde tallan con fuerza Martín Lustó, que lidera la corriente Evolución, y Facundo Manes, que trabaja codo a codo con Pablo Juliano, que es el presidente de la bancada. Pero un poco la firma de Álvaro González habla a las claras de en qué cuadrante político está eligiendo jugar Rodríguez Larreta de cara a lo que va a ser su vuelta al ruedo político, y hay que ver si no va a ser candidato en las elecciones porteñas de mayo que viene, así que atención a ese dato. Eso es como un poco una digresión, un dato político, pero después, claro, los firmantes de la sesión son entre 15 y 20 diputados. Hay que llegar a 129 para lograr el quórum, y ahí la llave la tiene, evidentemente la tiene Unión por la Patria, que es el bloque mayoritario dentro de la oposición. Son 98 legisladores y me decían altas fuentes vinculadas a esta oposición dialoguista que si Unión por la Patria no logra garantizar una base de 92 o 93 diputados para dar luz verde a la sesión, esa sesión no va a poder prosperar. Así que bueno, le prenden velas al bloque de Germán Martínez y ahí aparecen en escena lo que Mauricio Cantando, nuestro compañero, que es una firma destacada en letra P, le llama los sospechosos de siempre. ¿De quién está hablando Cantando? Habla de los gobernadores de las provincias de Santiago del Estero y de Catamarca, que ya han ayudado en el último tramo al gobierno en votaciones, digamos, a bloquear ofensivas opositoras que eran hostiles a los intereses del oficialismo. Así que un poco la mira está puesta en lo que puedan llegar a ser los diputados que responden a esos gobernadores. Además, para llegar a los 129 se cuentan con el apoyo de los 6 diputados nacionales de la coalición cívica, que son, bueno, quien es su presidente, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, que es otro histórico del partido político que lidera Alicia Carrió, que, dicho sea de paso, quiere ser candidata a diputada nacional por esa fuerza política. Por la provincia de Está Buenos Aires. Marcela, por la provincia de Buenos Aires. Está Marcela Compagnoli, que también es referente de la provincia. Mónica Frade y Victoria Borrego. Pero bueno, hay que sumar también, obviamente, al Frente de Izquierda y sus 5 diputados nacionales. Yo te voy tomando nota de lo que vas Dale, diciendo. vos vas ahí punteando y vamos haciendo cuentas en tiempo real. Bueno, los 5 diputados trotskistas son Alejandro Vilca, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, ellos 3 son del partido PTS. ¿Y Mónica? Después está Mónica Schlotauer, ahí está, lo tenemos en pantalla, y Romina del Pla, ¿sigue siendo diputada o hay un error ahí? No, Romina no. ¿O es Vanina Biasi? Vanina Biasi, ahí está. Fue un error mío, yo le pasé así las placas a la producción. Después, quienes están impulsando la sesión cuentan a Sergio Acevedo de Santa Cruz, pero no a Garrido. Ellos en general hacen ese juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Viste que uno ayuda a la oposición y otro ayuda al oficialismo. Bueno, los han tanteado, los han sondeado y parece que uno va a votar, o va a apoyar con el quórum y otro va a alinearse al oficialismo para tratar de vaciar esa sesión. Así que bueno, ese es un poco el panorama. La realidad es que el quórum está entre algodones, van a tener que transpirar la gota gorda para llegar a los 129. Si llegan va a ser, como te dije recién en el corte, va a ser cortando clavos realmente. La moneda está en el aire y hay que ver para qué lado cae.
Claro, el poroteo que hicimos En vivo y en directo. en vivo y en directo. ¿Cómo sí, te da? Y no ¿Va? llega. Porque estamos hablando de 12 de Democracia para Siempre. Ponemos a todos, ¿no? A todos, a los 98 de Unión por la 98. Patria, que no Sí. creo que estén, pero bueno, pongámosle que estuvieran. Pero no queremos que estén. Sí, déjame sumarte algunos radicales, José. Yo me Claro, olvidé. claro, ahí vamos, 5 de la izquierda, 11 de Encuentro Federal, 1 del PRO, 6 de la Coalición Cívica y un santacruceño, y ahí nos están faltando 5 más. Sí, ya te voy diciendo Buscame en los que radicales, Unión por la llamarlos ya. Patria no van a ser 98. No, claro. Con toda la furia, si se alinean todos los planetas, irán 92 o 93. Así que hay Claro. que ir a buscar a la pecera del radicalismo, donde más allá de que en los últimos meses tomó un perfil más de colaboración con el gobierno, hay algunos matices. Hay diputados, los considerados moderados, entre los cuales hay que contar, por ejemplo, a Martín Tetaz, a Fabio Ketlas. Me parece que ahí esos son los diputados a los que apuntan los quienes están impulsando esta sesión para sumarlos a esta cuenta y arrimarse a los 129. También, obviamente, está apuntado Julio Cobos, pero casualmente está de viaje el mendocino, así que no va a ser de la partida en la próxima sesión, pero sí va a estar Mario Barletta, que probablemente ayude en el quórum, así que están muy justitos. La cuenta que estuvimos haciendo en vivo y en directo Sí, no es no para da. nada alentadora, digo, desde el punto de vista de quienes promueven esta sesión. Al contrario, es pesimista y es un dato alentador, en todo caso, para quienes buscan bloquear esta sesión, que es el oficialismo y aquellos bloques que fungen de apéndice un poco de este dispositivo que maneja el oficialismo desde la Casa Rosada. A priori necesitaría por lo menos una decena más de los que no nombramos. Entonces, los radicales, alguno más del PRO, que no va a venir ninguno más del PRO. Bueno, así es que difícil, no es está imposible, difícil. Así y que están ahí moviendo todos los hilos en estas horas finales, de acá al miércoles. Al mismo tiempo, también se pone en juego la figura de Guillermo Francos, que tiene mucho oficio y está moviendo su muñeca política para tratar de bajar diputados a través de la ascendencia o el influjo que tienen sobre los gobernadores peronistas, ¿no? Bueno, ahí va a tener mucho que ver si realmente qué tanto quieren impulsar el proyecto de declaración de emergencia ambiental por lo de la Bahía Blanca, porque justamente el PRO suscribe a ese proyecto. Tiene que ver justamente con la urgencia de declararlo como una emergencia. Entonces, la idea de los que impulsan el proyecto es que se trate lo antes posible. Claro. De todos modos, podrían, si quisieran, convocar una sesión especial para tratar el proyecto de emergencia, de declaración de emergencia para la cuestión de Bahía Blanca, en el que suscribirían, te diría, todos los bloques, porque estamos hablando de un proyecto que lo impulsa principalmente Unión por la Patria, pero del que suscriben tanto de la UCR como del PRO, como de Innovación Federal, como del MID, y bueno, y el oficialismo todavía no decide qué hacer con respecto de eso, porque bueno, hay dos cuestiones para mí claves. Una tiene que ver justamente con esto, con si van a dar quórum o no. Claramente el oficialismo para el miércoles no va a dar quórum, pero sí dependerá también de qué postura van a tener con la cuestión de Bahía Blanca. Y también, por otro lado, y hago énfasis en esto, es un proyecto que le está diciendo al Ejecutivo que le designe una partida extraordinaria, además de los 10.000 millones de pesos que transfirió el Ejecutivo Nacional. Y lo escuchábamos hace un rato a Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza, que decía claramente... No, pidan una sesión aparte. Pidan una sesión aparte, y además decía... A ver, la declaración de emergencia no creo que solucione nada, y es una cuestión que tiene que resolver presupuestariamente más que nada la provincia, aunque el Ejecutivo demostró no darle la espalda al problema. Emergentocracia. Es un tema que no Habló está... de la emergentocracia. Es un tema que no está en el temario. Es verdad que se dejó correr la versión de que se haría un intento para incluirlo. Ese es el detalle, a propósito de lo que decía Dani. En principio no lo pusieron en el temario. No. O sea, los 10 temas que están tienen que ver con la cuestión Libra. Este tema en particular lo van a proponer se va a sobre tablas. utilizar como una suerte de señuelo para ver si muerden ese Los anzuelo aliados,
diputados de la oposición dialoguista que siempre se mueven en esa zona intermedia y que a veces van para un lado y a veces para el otro, como los radicales, por ejemplo. El otro señuelo que utilizó quienes impulsan esta sesión es un dato que no pasó desapercibido en casi ninguno de los bloques porque se incluyó un pedido de informes que tiene como cabeza a Rodrigo de Loredo en la búsqueda de los votos radicales, ¿no? Claro, que venga a informar el jefe de gabinete que se presente. Que no estaba en el pedido de sesión original que era para el martes. En esta reprogramación se incluyó el proyecto de Rodrigo de Loredo. Un detalle reglamentario. ¿Por qué se reprogramó? Si originalmente se había pedido para el martes y después se pasó para el miércoles. Uno pensaba, bueno, por una cuestión de quórum, pero no fue eso. Lo que decían justamente desde el bloque de Democracia para Siempre, que fue donde lo impulsaron, que habían perdido estado parlamentario, como habían sido presentados durante el periodo anterior, habían perdido estado parlamentario. Claro. Lo cual, yo decía, pero ¿cómo? Hay otra cuestión, las cuentas no terminan de cerrar. No, pero la parte del estado parlamentario, esa era justamente la cuestión, que los proyectos de ley justamente tienen 2 años de vigencia. Entonces es importante decirlo porque son el año en el cual se presentan y el año siguiente. Si estos temas, yo miraba, si son todos del caso Libra, fueron presentados desde febrero para acá, o sea, son este año, no pueden tener vigencia 2 semanas, por más que haya cambiado el periodo. La aclaración, que viene a ponerlo en claro, es que son proyectos de resolución algunos de estos proyectos. Sí. Que son proyectos de resolución y los proyectos de resolución tienen vigencia un solo año. Entonces eran el periodo anterior y por eso los pedidos de informe y la comisión investigadora son proyectos de resolución y por eso se necesitaban representarlos y por eso era una cuestión burocrática que motivaba el cambio de fecha. Sí, va a ser interesante ver las distintas propuestas que hay también y qué termina saliendo o si consiguen el quórum, a ver si consiguen los votos. Porque estamos hablando de una sesión que se va a tratar de emplazar comisiones. Sí, a ese punto quería llegar, Dani, dentro del repertorio hay pedidos de informes. Hay pedidos de interpelación a autoridades de mucho peso, entre ellas Karina Milei, a quienes la están interpelando o que buscan interpelarla, la identifican como el vértice de una trama de negociaciones o de tráfico de influencias y de cohecho, ¿no? Para arreglar entrevistas con el presidente Javier Milei vinculadas a actividades de criptoactivos. Así que también se está convocando al jefe de gabinete Guillermo Francos, al vocero presidencial Manuel Adorni, porque él estuvo en la reunión del Tech Forum en octubre del año pasado. También se le pide explicaciones al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, porque en una entrevista con Jonathan Viale, un poco al pasar, el presidente Javier Milei comentó que le pediría recomendaciones o consejos al ministro utilizando recursos del propio Estado para una defensa que en todo caso tiene que ser personal, y también hay un pedido de informes a los titulares de la UIF, de la ANSES, de la Comisión Nacional de Valores, al Ministerio de Economía, así que es muy amplio el abanico de iniciativas. También, por supuesto, la comisión investigadora, que es la que se frustró en el Senado. Esa sería la medida más extrema porque, claro, se dejó afuera los pedidos de juicio político, que era el instrumento que agitaba Unión por la Patria, también la izquierda y los socialistas de Encuentro Federal, me refiero a Esteban Paulón y a Mónica Fein, porque consideran que es un elemento desestabilizador en este momento. El juicio político es un instrumento que apunta al descabezamiento de quien es acusado, en este caso nada más y nada menos que a Javier Milei, y eso dejaría al país al borde de una crisis institucional con incluso daños económicos irreversibles y irreparables. Sí, el dejarlo afuera, lo del juicio político, también tiene que ver con el intento de conseguir el quórum, porque tuvo un rechazo muy explícito te diría, la mayoría de los bloques. Estamos darle hablando... la excusa a que no den quórum. Claro, era una excusa perfecta para que no vayan a dar quórum. Nadie va a querer dar quórum para promover una sesión que busca destituir al presidente de la nación. Entonces, es algo que en Unión por la Patria un poco lo veían venir. Recordemos que el pedido de juicio político
fue de Unión por la Patria. Y también hubo uno que no sé si se presentó oficialmente o no tengo ese detalle, pero que sí fue el que primero salió a defender el pedido de juicio político, fue Esteban Paulón de Encuentro Federal. Entonces, bueno, Unión por la Patria, cuando hizo la conferencia donde anuncia el juicio político por el caso de Libra, dos cuestiones clave. Una, decían, sabiendo que el juicio político busca destituir al presidente, decían, no, igual, no sé, o sea, no querían destituirlo, querían investigarlo y lo querían usar como una herramienta para investigar. Hicieron muchísimo hincapié en eso, obviando que es un instrumento que, reitero, busca destituir al presidente de la nación. No se hacían cargo tampoco de que estaban pidiendo eso. Y segundo, ellos reconocían que no iban a tener quizás aval del resto de los bloques y dijeron que iban a apoyar cualquier otra medida con tal de que al menos algo se apruebe y que iban a ir a por todo. Y de todos modos van a dar quórum con resignación. Ellos siguen sosteniendo que la herramienta que le cabe a las circunstancias es, por la evidencia de los delitos que se están denunciando, es el juicio político, pero en pos del consenso y de lograr alguna herramienta que pueda tener el acompañamiento transversal de las distintas fuerzas políticas. Sí, porque necesitan 2/3 para emplazar las comisiones. Van a acompañar el quórum para esta sesión, pero ni con eso está garantizado esa mayoría que, bueno, está entre algodones, como decíamos antes. Así es, y bueno, y recordemos entonces, bueno, esta es la cita para el miércoles. Veremos entonces si se trata finalmente la cuestión esta del que tiene que ver con el temporal, lo que son las consecuencias del temporal. Recordemos, el Gobierno Nacional dispuso una partida de 10.000 millones de pesos para asistir a la ciudad de Bahía Blanca y aledaños que fueron afectados por este temporal. Y recordemos entonces, para mañana también está anunciada una reunión de la Comisión de Agricultura para tratar el tema como que esbozaba en el primer bloque Sebastián, sobre la cuestión de las retenciones. Bueno, una semana muy movidita como se ve. Llegamos al final de esta edición de plenario, Seba. Nos vemos el miércoles, entonces un miércoles caliente, vamos a estar acá y nos vemos el jueves. O puede ser que mañana, ahora lo vamos a ver. Mañana, bueno, cómo no, sos bienvenida. Siempre, y ustedes también serán bienvenidos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de DTV con los compañeros de Pasos Perdidos. Hasta mañana.